Tiempo donde el Señor me ha puesto que yo me conecte todos los días por la plataforma de Zoom, Facebook, y lo hago todos los días a las 11 de la noche. Y sé que estos tiempos hay que sacarlo, hermano. Estamos en tiempos donde debemos de buscar la palabra del Señor, donde debemos de ser instruidos por la palabra del Señor. Y esa es la intención, que podamos dedicar ese tiempo, conectarnos, porque cuando estamos entre los hermanos aquí nos conectamos espiritualmente, y sabemos que la carne solamente lo que quiere can, música, fiesta, pero el espíritu está conquistado y debemos de avivarlo en el espíritu y llenarnos de la presencia del Señor. Y esa es la idea, hermano, estar en este tiempo para buscar esa presencia y poner todo en la mano del Señor. Y yo en estos días estaba lo que era hablando de lo que son las parábolas. Y la parábola es una forma que el Señor hablaba a los discípulos y al pueblo, trayendo una verdad espiritual, una verdad del reino, usando lo que es lo que conocemos físicamente. Y usaba esa ilustración y él le hablaba por parábola. La palabra dice que él a los discípulos le hablaba claramente, porque de esa parábola él después se le explicaba a los discípulos. Pero yo ayer estaba leyendo lo que eran los salmos. Sabemos de los salmos, casi de los 150 salmos que hay, David escribió más de la mitad, por lo menos 75 de ellos, y los otros son de diferentes autores, incluyendo Moisés. Y los salmos es lo que son cánticos, oraciones, pero también en los salmos vemos profecía. Y ayer yo estaba hablando de los salmos, y hoy yo traigo un salmo que el Señor me puso, y es el Salmo 108, hermano. Y el Salmo 108 es poderoso. Es un salmo mesiánico, hermano. Es un salmo que habla de lo que era la actitud, o quién era Judas. Judas Iscariote, aquel que traicionó al Mesías, traicionó a Jesús, a nuestro Rey, Señor y Salvador. Y a veces yo había oído en diferentes doctrinas que en alguna interpretación del Nuevo Testamento se hace creer que Judas fue de los 12, Dios lo había elegido para que él se perdiera y para que él sea quien entregara a Jesús. Y siempre eso me ha inquietado, porque siempre uno puede decir que eso es injusto, que desde que uno nace marcado para perdición, y Dios no es injusto. Y siempre eso me ha inquietado. Muchas personas dicen, de una forma, para poder quizás no encontrar una interpretación, dicen, no, porque si Judas no había entregado a Jesús, Jesús no había ido a la cruz. Bueno, todo eso son fábulas, hermano. Jesús tenía un plan, un propósito. Él iba a ir a la cruz porque él vino a eso. Y lo iba a cumplir, porque ese fue, ya había venido con esa misión. Pero la inquietud sería, ¿por qué Judas? ¿Por qué Judas? Y yo mismo siempre me he hecho esa pregunta. Y el Salmo 109 no habla por qué Judas. ¿Por qué fue Judas? Y no fue porque fue a Judas que lo eligieron, sino que uno de ellos iba a ser que lo iba a traicionar. Pero ¿qué tenía Judas en el corazón? Que él fue ese exactamente, al que llamamos Judas Iscariote, que entregó al Mesías, entregó a Jesús. Y en el Salmo 108 podemos entender qué le pasó por el corazón a Judas, que cometió, se puede decir, el error más grande que podemos ver en la Biblia, de una forma que la misma Biblia dice que el hombre de perdición, hablando de que se perdió. Y por qué también terminó de la forma que terminó, andando con Jesús 3 años y medio, aproximadamente 3 años, cómo él era el tesorero del ministerio de Jesús, cómo era muy cercano a Jesús, lo vamos a leer después en el Salmo, y cómo
su corazón, dejó que el enemigo entrara a su corazón y pudiera cometer ese acto de traicionar a Dios mismo. Y es una enseñanza muy buena, hermano, porque eso hace ver lo que puede tener alguien en el corazón y poder directamente cometer lo que es un pecado de una magnitud tan directa con Dios mismo, que se puede decir que el único que se puede comparar es el que cometió Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando se rebeló contra Dios, que es la soberbia. Y porque él, así como Satanás vino de allá arriba y ya conocía todo lo del cielo, Judas, andando con Jesús 3 años, conocía todo lo que representaba Jesús, que era Dios mismo entre nosotros, en el tiempo que él estuvo aquí hace 2000 años. Y cómo Judas entregó a Jesús, dice la palabra que fue por una moneda, o sea, por dinero. Y para eso vamos a ir al Salmo 9 primero. Y vamos a leer el Salmo 9 desde el versículo 1 al 9 primero, para después seguir entendiendo la escritura. ¿Qué le pasó a Judas por la cabeza? Vamos a ponerlo así. Y vámonos a los salmos. Como yo le dije, hermano, este es un salmo mesiánico. Es un salmo profético. Y después lo vamos a ver porque el Salmo es 109, pues en el versículo 8, Pedro, estando en la aposento alta, habiendo aproximadamente 120 discípulos, habla de ese salmo. Y habla justamente del versículo 8 del Salmo 108. Y eso lo podemos ver en Hechos, en el libro de los Hechos. En el capítulo 18, creo que está en el libro de los Hechos. Pero lo vamos a leer ahorita en el libro de los Hechos, a donde está esa parte ahí. Primero vamos a leer el Salmo 109, desde el versículo 1 hasta el 9. Y por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salmo 109. Oh Dios, de mi alabanza, no calle, porque boca de impío y boca de engañadores se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabra de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Dice, en pago de mi amor me han sido adversarios. Cuando leemos este salmo, es un salmo muy espiritual, hermano. Aquí es un salmo que si vemos el encabezado del salmo en la Reina Valera 1960, dice, clamo de venganza. Y es porque aquí el salmista, que es David, está hablando de una persona que nunca le hizo mal a nadie, que solamente hizo milagro, que vino a rescatar un pueblo que estaba en esclavitud. Y él refleja un salmo mesiánico. Después lo vamos a ver en el libro de los Hechos, cómo está relatado. Justamente Hechos 20 habla del versículo 8 de este salmo que yo estoy leyendo. Por eso dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Eso yo no quiero que se me pase, hermano. Cuando dice, mas yo oraba, la palabra dice que no paguemos mal con mal, sino que paguemos el mal con el bien. Y cuando él dice cuando oraba, Jesús sabiendo ya que Judas lo iba a entregar, ¿usted sabe lo que Jesús hacía, hermano? Oraba por Judas. Todavía sabiendo que Jesús siendo Dios y sabía que ya él lo iba a hacer ya por la omnisciencia de Dios, pero él oraba por Judas. O sea, en el corazón de Dios estaba que Judas, aunque sea en el último tiempo, se arrepintiera. Hermano, Dios no elige a nadie para que se pierda.
Jesús, increíblemente, que el Salmo nos va a demostrar eso, te está diciendo que Jesús oraba por Judas hasta en el último momento para que él cambiara de esa, para que él no hiciera eso. O sea, Dios mismo, aunque de todas formas Dios iba a cumplir con lo que vino a hacer, pero en el corazón de Dios estaba que Judas no se perdiera. O sea, en el corazón de Dios estaba que Judas no hiciera eso. Y el Salmo plasma eso, intención de Dios en el corazón de Dios. Y dice, más yo oraba. Seguimos leyendo el versículo 5. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Hermano, este salmo es maravilloso. El Salmo 109, lamentablemente muchas personas que no tienen quizá ese conocimiento espiritual, lo cogen para... se puede decir con intención como de resguardo y cosas así. No, hermano, esto es un salmo del corazón de Dios. Ustedes aquí están, yo aquí le estoy leyendo el corazón de Dios para toda su creación. O sea, aquí está el mismo Dios mismo hablando desde su corazón a través de David. Amén, Tati, amén, poderoso es, maravilloso, la gloria es para el Rey, así mismo, la gloria es para Dios. Hermano, este salmo es maravilloso. Yo estoy en el 5 y yo siento el fuego por dentro, porque es un salmo muy, ¿sabes? Para una persona que entra en lo que es aquí, en la palabra, siente ese fuego, porque es que tú sientes el corazón de Dios. O sea, uno ve tantas personas con el corazón tan mal y perversa, gente que blasfeman contra Dios, y el Salmo nos está diciendo que Dios hasta en el último momento, la intención de Dios es que esa persona se arrepienta de eso. Puede ser una persona que haya pasado todo el tiempo persiguiendo la iglesia, o persiguiendo lo que son las cosas de Dios, como son los ateos, los agnósticos. Pero en el corazón de Dios está que esa persona, antes de morir, pida perdón y se arrepienta de corazón. O sea, eso es lo que el Salmo nos está plasmando aquí, lo que Dios nos está diciendo. Y seguimos orando, seguimos leyendo este Salmo maravilloso. Sigo en el versículo 6. Pon sobre él al impío, y Satanás, que el Señor los reprenda, esté a su diestra. O sea, es una forma de decir que esas personas que no se arrepienten tienen el corazón de Satanás, que queden a su diestra. O sea, es una forma que se puede decir que Judas, vuelvo y lo dijo, el mismo Salmo lo dice, que se puede decir que el corazón que tuvo Judas puede decir que se puede semejar al mismo enemigo, hablando de Satanás, que es la única forma que a una persona que se le dé tanto amor. O sea, aquí podemos ver que la Biblia no nos lo presenta. Todo el amor que Dios le dio a Satanás, increíblemente, que se rebeló contra Dios y se llevó la tercera parte de los ángeles. O sea, aquí el Salmo nos está dando una revelación de allá del trono, que nos está diciendo que Dios siempre en su corazón tuvo la esperanza que a lo último Satanás se arrepintiera y no hiciera esa revelación que hizo, esa rebelión que hizo contra Dios. O sea, a lo último, siempre en el corazón de Dios estuvo eso, aunque Dios en su omnisciencia sabía que no iba a ser así, pero todavía Dios en su corazón había querido que eso no fuera así. Seguimos. Versículo 7. Cuando fuere juzgado, salgan culpables, y su oración sea para pecado, sean sus días pocos. Come otros, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Aquí yo quiero pararme un poco. Es el versículo 8 que dice, sean sus días pocos, y tome otro su oficio. Aquí dice, tome otro su oficio. Aquí hay una profecía. Cuando dice, tome otro su oficio, Pedro en Hechos habla de ese versículo. Y es
que para completarse los 12 discípulos, ya que Judas tomó la mala decisión de quitarse la vida, necesitaban completar lo que eran los 12 apóstoles, para que se cumpliera la escritura de que como Jesús había elegido 12 apóstoles. Y en Hechos 1 vemos la elección de ese apóstol. Y ahí, buscando entre 120 discípulos, toman la decisión de elegir otro discípulo para que sea apóstol. Y él habla de este salmo. En Hechos, lo vamos a leer ahorita, en el capítulo 20 de Hechos, vamos a leer Hechos del 1 al 20 y vamos a ver cómo en Hechos Pedro habla de este salmo. Dice así mismo: y sean sus días pocos como otro, y tome otro su oficio, tomar otro su oficio. Ahí ellos deciden elegir a otro por Judas. Pero habla también por qué lo que pasó por Judas en su corazón en Hechos, pero también lo vamos a leer. El 19 dice, el versículo 9 dice: sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Amén, lo voy a dejar aquí. Y este salmo es tan maravilloso porque ahí podemos entender, a veces podemos creer que Dios es injusto, quizá por una mala interpretación bíblica. Y esto es bueno que lo estudiemos, hermano, porque yo mismo, porque no tenía una base bíblica, decía, bueno, sí, gloria a Judas, que por Judas Jesús fue a la cruz. No, hermano, eso es una forma de poder decir que de una mala interpretación, cree eso, pensar eso, que Dios había elegido a Judas, o que Judas había nacido, que Dios había permitido que Judas, el día que nació, de la madre que nació, como concibió, fue con la única intención que se perdiera. Y no es así. Dios nunca quiso que Judas se perdiera, y estaba, Dios sí lo sabía en su omnisciencia, pero no estaba en el corazón que fuera así. Y todavía sabiendo lo que es lo más grande, Dios oraba por el mismo Judas para que no le subiera eso en el corazón. Pero la soberbia de Judas fue tan grande que superó su orgullo, su soberbia, su ambición. Superó el amor que Dios le prestó a Judas, hermano. Judas, cuando yo leí bien el Salmo, entendí también el Salmo 41 que habla de eso, y es que Judas comía del plato de Jesús, hermano. El Salmo 41 lo dice, que Judas comía del mismo plato donde comía Jesús. O sea, estamos hablando que Jesús, siendo Dios, teniendo en el corazón que Judas no se perdiera, lo mantuvo los 3 años cerca de él, solamente con la intención de que él se pudiera arrepentir, aunque sea en el último momento. Y es algo muy maravilloso, porque ahí vemos el amor de Dios, que nosotros siendo malos, el Señor ora por nosotros con la intención de que nosotros no llevamos a cabo esos errores que cometemos. Sabemos que muchas personas han cometido muchos errores que lamentablemente las consecuencias están pagando, pero Dios, en el amor que nos tiene, siempre en su corazón está que nosotros nos arrepintamos de eso. Y vamos a ver cuál fue la diferencia, porque una persona puede cometer muchos hasta delitos, ser delincuente. Vemos testimonios de gente que eran narcos, gente que eran sicarios, y cómo son cristianos y predican la palabra. Y es que Judas hizo algo que a veces lo tenemos que entender, cuál es la diferencia de esas personas que, aunque hicieron tanta maldad, llegan a tener salvación. Y es que Judas no tuvo un arrepentimiento, Judas tuvo un remordimiento, que es dos cosas diferentes. Por eso él tomó la decisión de ahorcarse, porque si él se había arrepentido con el amor, mire, si Judas se había arrepentido con el amor que Dios le mostró, Jesús le mostró a él, y oraba por él sabía tanto amor, él mejor por el acto que hizo, mejor se había arrepentido y se había ido a orar para que Jesús no fuera a la cruz. O sea, había mostrado el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro lo hizo, hermano. Pedro le dijo que él no lo iba a negar. Y cuando el gallo cantó, lo negó.
O sea, vemos cómo la diferencia de Pedro, que Pedro lo que hizo que se arrepintió de ese acto. Y vemos cómo Judas hizo lo contrario. Judas lo que hizo fue que tuvo remordimiento. Y esa es la diferencia. Vamos a leer a Hechos, cómo habla del Salmo en el versículo 8 y Hechos 20 habla de eso, pero lo vamos a leer para ver el contexto. Primera, Hechos capítulo 1, desde el versículo 16 al 20. Hechos 1, capítulo 16 al 20. Por ser palabra del Señor. Leemos, varones, aquí está hablando Pedro, a 120 discípulos en el aposento alto. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló ante por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad, aquí el apóstol Pedro da lo que es un relato de lo que Judas tenía en el corazón y cómo él habla del Salmo 109, hablando del versículo 8. Lo voy a volver a, estoy en el versículo 18 de Hecho 1 y lo voy a volver a leer el 18. Dice, y pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y toda su entraña se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Adeldama, que quiere decir campo de sangre, porque porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Eso mismo dice el Salmo 109 en el versículo 20, y tome otro su oficio. Y vemos cómo aquí mismo lo dice, que su inequidad lo llevó a que Judas cometiera lo que fue ese pecado de entregar a Jesús, pero como Jesús siempre oró para que Jesús no cometiera eso. O sea, que en el corazón de Dios estaba que Judas no cometiera ese pecado. Y quise hacer esta lectura porque esto es un versículo muy controversial de que a veces cuando aquellos hermanos que son creyentes o aquellos que no son creyentes, que han oído lo que es la historia de la resurrección, de la crucificación de Cristo, que oyen a Judas, el que entregó a Jesús, y quizás no conocen quizás esa parte ahí, porque Judas de los 12 lo entregó, de los 12 apóstoles, y es porque primero había un salmo, que había una profecía, que era en el Salmo 9, pero también el mismo Salmo nos enseña que Dios siempre en el corazón de Dios no estuvo que Judas fuera que se perdiera, y no Judas sino ninguno, sino que el corazón de Judas, la inequidad que Judas tenía, Dios todavía en toda esa maldad que él tenía, esa inequidad, todo eso, Dios como quiera le mostró el amor hacia él para que él pudiera cambiar y desistir de eso que él le estaba pasando por la mente. Pero el enemigo lo influenció y utilizó lo que él utiliza siempre, que es la raíz de todo mal, hermano. Dice la Biblia que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Eso es una forma de el amor al dinero.
O sea, cuando el amor a lo material va por encima del amor de Dios, esos son los errores que se cometen. Eso a veces son la forma de cuando la persona endurece mucho el corazón, y es porque cuando pone algo por encima de Dios, no es que uno no tenga anhelo de el trabajo, de vivir cómodo, pero cuando eso sea por encima del amor de Dios, tú lo pongas por encima de Dios, ahí vienen los problemas. Judas puso su interés económico, pero Judas en el ministerio tenía lo que era el puesto, que era el tesorero, pero aparte de eso era muy cercano a Jesús. Siempre vemos que el cercano era Juan, que se recortó de hombro, pero la persona de confianza era Judas. Y vemos cómo Dios, sabiendo Dios el corazón que tenía Judas, siempre en su corazón tuvo el deseo de que Judas a lo último cambiara. Y por eso él, para que no hubiera excusa en la eternidad, en el día que a Judas sea resucitado y él vaya en el trono en presencia del Señor, lo que él en el juicio de aquel día donde todos tendremos que ir a dar cuenta al Señor de lo que hicimos, sea bueno, sea malo, él no va a tener excusa, hermano, porque a él se le dio amor, para que no hubiera excusa. Todavía la inequidad, o sea, es como el amor de Dios tan grande que Dios, sabiendo ya lo que Judas tenía en su corazón, no desistió de seguir haciendo lo humanamente, de una forma, de un amor tan inmenso, para que Judas desistiera de ese pensamiento. ¿Sabes? Como quien dice, no, porque fue que tú, ¿sabes? Como Judas pudiera decir, no, porque fue que de los 12 discípulos Jesús no lo tomaba en cuenta. O Jesús no oraba por él, o cualquier cosa, no, al revés. Jesús se lo puso muy cerquita, y es para eso mismo, para que él vea que el que estaba más cerca de él fue el mismo que, como quiera, no fue su ambición superó el amor que Dios le daba a él. Así a veces nos pasa a nosotros. El Señor nos hace muchos milagros. Después que conseguimos el milagro, no volvemos a ir a la congregación, no oramos. Señor nos ha librado de muchas cosas, y el Señor sigue ahí, el Señor está ahí. Y eso es porque Romanos 8:28 dice que todos sabemos que todo el que ama a Dios, todo obra para bien. Así que cuando usted hace algo con el amor de Dios, no importa las circunstancias que esté pasando, todo tiene un propósito. Aunque usted esté pasando por momentos difíciles, mantenga creyendo en Dios, porque la palabra dice que todo obra para bien para los que aman a Dios. A veces estamos pasando por procesos, a veces tenemos guerra, tenemos situaciones, se nos levantan. Por eso el Salmo 109, el que lo lee hasta el encabezado, como yo le dije, es un salmo de guerra. Por eso el título del Salmo en mi Biblia dice clamor de venganza. Oye, como dice el título, clamor de venganza en el Salmo 109. Y es porque el Señor lo que nos está enseñando aquí es que ese clamor de venganza, que nosotros conocemos la venganza de que a mí me dan y yo le doy, aquí nos refleja que nos quiere hablar que no paguemos el mal con el mal, sino el mal con el bien. O sea, la venganza de aquí, hermano, es que cuando usted le hagan algo, usted le haga un bien a esa persona. Cuando a usted le hagan un mal, usted le haga un bien a esa persona. Es por eso el salmo se llama clamor de venganza. Por eso que yo dije que algunas personas utilizan los salmos de una forma incorrecta. Utilizan esto porque un hermano, sea si son cristianos, algún hermano en una iglesia, porque él quizá le dijo algo o tuvieron alguna diferencia o un problema familiar o cualquier cosa, dice, bueno, yo voy a coger un salmo y me voy a poner a leerlo para que Dios pelee por mí, porque ese me hizo esto, y para que Dios se lo lleve y lo mate.
para que se lo lleve el mismo diablo, que el Señor los reprenda. Y el salmo no, cuando usted lee el salmo, es un salmo de justicia, es un salmo donde el salmista empieza a clamar a Dios para que sea Dios quien le haga justicia, no él. Por eso el salmo nos enseña que si a nosotros no hacen algo, mire, para una persona que ama a Dios y tiene el amor de Dios, la forma de poder vencer en un sentido el odio de otra persona es que cuando la persona le hagan muchas cosas a uno termina de darle una bendición, o sea, no maldecir, siempre referir una bendición. Y yo quiero irme al mismo Salmo 9 y yo voy a ver cómo termina el Salmo y habla de eso, de que el error de Judá es que es lo que sintió remordimiento, pero cuando a una persona le hacen algo y uno lo que hace es que ora por esa persona, que uno no le desea mal a esa persona, el Señor es el que va a pelear por nosotros y Él nos va a dar la victoria. Y vamos a seguir leyendo el Salmo primero para que veamos que Dios no elige a quién se va a perder. Vamos a leer el mismo Salmo 9, pero vamos a leer el versículo 17 y 18. Y el versículo 17 dice: amó la maldición. Eso es hablando de Judas. Oyen, hermano, lo que Judas hizo, que Dios siempre oró por él para que él no cometiera eso. Pero mire lo que dice este salmo mesiánico, lo que Judas tenía en el corazón. Quiero que este versículo le pongan atención. Eso fue Judas que amó. Amó la maldición y esta le sobrevino. Oye, amó la maldición y esta le sobrevino. ¿Sabe lo que está diciendo ahí, hermano? Que cuando usted le desea un mal a una persona, eso se le devuelve a usted. Cuando usted es un hijo de Dios, puede ir una gente donde un brujo, hermano, y todo eso se devuelve de nuevo para donde el brujo y para donde el que le quiso hacer lo malo. O sea, que aquella persona que dice, no, que me hicieron una brujería, que me están atacando, hermano, lea este salmo y en su corazón medítelo. Porque si usted va donde otro brujo, dice que para que usted rompe eso, usted lo que está es metiéndose más demonio y más maldición en su hogar y en su casa y en su vida. Porque aquí dice la manera de cómo todo eso se devuelve. Si usted quiere vencer la brujería, el hechizo, el satanismo, todo eso que le hace la guerra, este salmo le dice cuál es la herramienta. Y lo principal es lo que dice el versículo 17 del Salmo 9. Amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición. Y ella se alejó de él. No quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Quién fue la bendición? Miren, el Salmo dice, no quería entrar ahí porque es muy profundo y no quería confundirlo, pero está aquí hablando que ya Judá había nacido con una maldición. Y es porque él nació con un corazón ya malo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Satanás desde el principio era malo. O sea, está hablando que de siempre él fue malo, mentiroso, engañador. Esto mismo está hablando de Judas. Pero dice, y ella se alejó de ella, pero dice la bendición. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que sabiendo que él vino marcado con esa maldición, Dios quiso que esa maldición se rompiera. Por eso, hermano, mire, a veces, yo le voy a decir esto, porque voy a tener que explicarse de una forma más profunda. A veces los niños son inocentes y nacen, pero se llama lo que se llama la maldición generacional. ¿Qué es la maldición generacional? La maldición generacional es que un antepasado de uno hizo un pacto satánico y por eso por conseguir riqueza, vendió a sus hijos, a su familia, y esa maldición persigue a toda la familia. Es tan tal que hay familias que todo el mundo mueren de la misma forma, igual de la misma enfermedad, y eso se llama maldición generacional. Y aquí el mismo Salmo dice cómo eso se había roto ahí. O sea, cómo esa maldición de Judas, que parece que venía de su antepasado, ya Judas había nacido con ese marcado, pero no porque Dios
lo marcó, sino porque él nació con la maldición, porque en su antepasado ya había una secuela de gente que eran ambiciosas. Parece que su familia, su generación eran ambiciosos, ya él vino marcado con esa maldición. Y él había podido romper esa maldición, solamente con confesarla. Por eso nosotros los cristianos, cuando estamos administrando liberación, una de las formas que debe de hacer es que la persona renuncie, pero renuncie voluntariamente. Yo puedo orar, interceder, tengo la autoridad, pero si usted no renuncia a eso, por más que yo ore, hermano, esos demonios no se van ni salen. Y una vez yo fui a interceder a un hogar y yo fui bien con la autoridad, bien espiritualmente, fui preparado, ayunado. Y yo estaba orando por esa joven para liberación y el demonio no salía. Y yo sabía que estaba ahí, no salía del hogar. Yo decía, Señor, pero ¿qué pasa? Y el Espíritu Santo me dijo, no, que ya tiene un resguardo, ya tiene un pacto aquí. Y yo le dije, mira, joven, con el amor de Cristo, yo sé que su espíritu está aquí, yo sé que tú tienes un pacto, el Espíritu me lo reveló, pero tú tienes aquí algo que tú hiciste, que lo que es un resguardo y tú no lo quieres sacar, porque tú sientes que eso es lo que te está protegiendo y esos demonios no salen de aquí porque tú tienes una legalidad. Y esa persona fue y me enseñó, o sea, ella me lo enseñó, el resguardo, una cosa hecha en Haití, en África, una cosa horrible. Y yo le dije, mira, cuando tú decidas sacarlo, yo vengo con lo que es una madre espiritual que yo tengo y ya con lo que el Espíritu Santo me había dicho que fuera y podemos ayudarte espiritualmente, pero tú tienes que tomar la decisión. Y ella misma después confesó, porque eso ya uno ya con la experiencia que tiene, que ella estaba atada a eso y no sabía cómo salir. Y yo le dije, bueno, ve a una congregación, ora y busca la fortaleza. O sea que por más ayuda que yo quiera hacer con un hermano que me pida oración por liberación, si usted no renuncia a eso voluntariamente, no se puede hacer mucho. Y eso es lo que está diciendo el versículo que yo estoy leyendo, que no quiso la bendición, dice no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Eso es lo que está diciendo el versículo 17 que estoy leyendo. Sigo en el 18. Se vistió de maldición. Oye, hermano, este versículo, este salmo es fuerte. Dice, se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en su entraña. Oye, hermano, se vistió y entró como agua en su entraña. ¿Sabe? Su maldición, o sea, la bendición se alejó y la maldición fue lo que lo dominó. Y dice ya terminando el versículo, y como aceite en su hueso. El versículo 18 nos dice cómo se introdujo. La gente aquí que están, hermanos, saben lo que es la sangrijuela. Es un pez, creo que se llama pez, que está en África, en esos sitios, que se le pega a la persona y para podérselo quitar tienen que quitárselo hasta con caliente, porque se pega de una forma en el cuerpo, sangrijuela, que no se despega, a menos que sea con fuego. O sea que aquí está diciendo que la maldición se le metió tanto a Judas que no había forma, hermano. Yo hice una ilustración, pero a Judas ni con fuego, hermano. Ni con fuego, porque la sangrijuela tú le pones fuego y se quita. Pero aquí está diciendo que ni con el fuego lo iban a poder, porque ya la tenía muy arregada de él, pero él no renunció nunca. No quiso renunciar, duró 3 años, tuvo tiempo de más, hermano, para renunciar. Cuando a usted se le dice a usted, mire, usted su familia ha muerto de la misma enfermedad, sí. Ustedes que de dónde vienen, de esto, sí, y confiesan, sí, yo sé, mi tatarabuelo hizo un pacto y de ahí siempre se ha dicho entre la familia que nosotros nacemos con esa maldición. Hermano, ya usted lo sabe que se le han muerto toda la familia. ¿Por qué usted no renuncia a eso?
sea, eso es lo que está diciendo el Salmo, que usted mismo está confesando que usted nació con esa maldición. O sea, usted que debe de renunciar, porque ya usted mismo sabe que si todo el mundo ha muerto de esa misma enfermedad, esa maldición le persigue. Hay espíritu hasta de miseria. Hay familias que, hermano, pueden ganar 1,000,000 al día y lo gastan el mismo día, porque es un espíritu de miseria que le persigue a esa familia. No pueden salir de eso. Todo eso conlleva cuando esa persona, sabiendo que trae esa maldición, nace, no renuncia. Y en vez de buscar a Dios y renunciar a eso, lo que hace es que van a brujos. O sea, empeoran su situación, empeoran su vida espiritual y no lo quieren entender. Creyendo que van a superar, si es un problema de miseria, que van a hacer todas sus cosas, van a la botánica a comprarse toda su diablura. Hermano, usted se está empeorando su situación, se lo está empeorando, porque eso no le va a quitar esa maldición. Usted tiene que renunciar a esos demonios, porque esos demonios, mire, Satanás no quiere nada bueno para nadie. Satanás lo que quiere es que su alma se pierda y usted viva su vida echándole culpa a Dios de todo lo que hizo. ¿Para qué? Para que usted viva, que en vez de arrepentirse, sienta remordimiento cuando hace algo malo, pero no se arrepiente de corazón. Y vamos a leer ya en el mismo Salmo, el final del yo voy a leer ahora el 26 hasta el 31, ya para terminar el Salmo 9. Y aquí nos vamos a ver cómo Judas nunca se arrepintió y lo que tuvo fue remordimiento, porque el Salmo plasma esa condición del ser humano cuando no renuncia a lo que sabe que tiene. Y vamos a leer el Salmo desde el 26, el Salmo mismo 9, pero del 26 hasta donde finaliza, que es hasta finaliza en el 31, exacto, 31. Lo vamos a leer en el 26, dice: ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Eso es lo que tenía que hacer Judas. Lo que yo estoy leyendo ahora, que lo vamos a ver desde el versículo 26 hasta el 30. Lo voy a volver a repetir. Desde el versículo 26, el mismo Salmo 9. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que está en tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Hermano, maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjense tus siervos. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Amén. Finalicé el Salmo hasta el 31. Hermano, espero que este Salmo haya sido de bendición. Salmo 109, leí varios versículos de él, y aquí es un salmo mesiánico, profético, que nos habla de Judas, y ahí podemos entender si Judas nació para que se pierda, nació bajo una maldición, pero tuvo la oportunidad de renunciar a esa maldición, hermano. Muchas personas que familia han hecho pacto nacen bajo esa maldición, no es Judas nada más. Muchos lamentablemente se han ido con esa maldición, pero muchos han renunciado. Yo no vengo de una familia cristiana, yo vengo de una familia idólatra. Mi papá era idólatra. Y yo, cuando entré al evangelio, lo primero que entendí que yo tenía que renunciar a todo hilo espiritual con la tiniebla que me unía a ese hilo. ¿Cómo usted lo sabe? Si usted ve que su abuelo, una de su familia tiene altares, que usted ve que son altares donde tienen todos esos santos, todos esos diablos, que el Señor los reprenda, y usted ve que usted nació en ese ambiente donde usted ve altares, hermano, renuncie por sospecha, renuncie siempre. Y una forma de renunciar es romper los hilos.
porque nosotros podemos renunciar y esos hilos seguirnos, esos hilos siguen, esos hilos no se rompen. Se renuncia en el sentido de que uno no acepta que si, un ejemplo, su familia muere de infarto, uno no acepta, pero está bien, tú aceptaste que no quieres morir de eso, porque aceptaste la condición, pero hay un hilo que hay que romper. ¿Y cómo ese hilo? Bueno, si su familia era idólatra y esos demonios están por la idolatría, no compre cuadro, hermano, no idolatre, y de idolatrar, la idolatría conlleva muchas cosas. Hasta si usted pone algo, hasta su esposo, su esposo por encima de Dios, y que usted tenga un celo enfermizo, que usted hasta con la sombra de otra persona, usted está siendo idólatra de su mujer, porque usted respira por esa persona y usted tiene su mente, la tiene ahí nada más. O sea, la idolatría conlleva muchas cosas, pero conlleva mayormente en la parte espiritual de la maldición, conlleva más cuando una persona vienen de altares, una gente que iban a palo y a cosas que lo que hacen es que su antepasado tocaban palo, iban a fiestas de donde se invocaban espíritus, y usted, aparte de que también viene el evangelio y renuncia a eso, usted tiene que romper esos hilos, hermano. Usted no puede ir a esa fiesta ya más nunca. Ya usted tiene que decirle a esa persona, usted reconoce que es una maldición, usted dice, bueno, si yo le digo a ustedes que rompan eso y que no sigan eso, porque ustedes ven ya que todas las familias se han muerto de lo mismo, usted se ponga a orar, hermano. Yo le digo que si usted renuncia y usted se aleja de eso y usted no replica ese hilo y usted lo rompe ahí, sus hijos que nazcan después de ahí no van a nacer con esa maldición. Cuando usted renuncia a eso, ya ese hilo se rompe, hermano. Y sus hijos que nazcan ya no van a nacer bajo esa maldición. Ya sus hijos no van a morir de esa enfermedad, ni van a arrastrar esos demonios. O sea que la única forma que usted rompa con eso es que usted rompe el hilo, renuncie y rompe el hilo, porque el hilo hay que romperlo también. El hilo se rompe como renunciando al pecado y renunciando a todo ese tipo de cosas que te conlleve a que tú adore. Solamente adorar se puede adorar a Dios. Si usted adora algo por encima de Dios, que usted vaya a que le digan, no, hermano, porque usted tiene que ponerse un mal de ojo, se tiene que poner un azabache aquí, o usted sabiendo que usted tiene un hilo y le nace un niño, no le ponga un azabache, hermano, de que un hilo rojo y una cosa, usted está creyendo en eso, el mal de ojo, póngale ese hijo a Dios. Ya usted sabe que viene con una maldición generacional, póngale su hijo a Dios. No le esté poniendo de que un azabachito de que nació, o de que van y se lo presentan de que y le compran un niño, un divino diablo. Le dicen divino niño, pues un divino diablo que le ponen. De que mira el divino diablo, bueno, el divino niño le dicen, pues es un divino diablo. Y se lo ponen de que en la cabecera del niño que nació, o le ponen el cuadrito atrás. Mi hermano, usted viene con un hilo de una maldición generacional. No le ponga eso a sus hijos, no le ponga eso a azabaches, no le pongan esos cuadritos del divino niño, esos son divinos diablos. Eso es el Satanás que está utilizando eso que usted aprendió de su familia, y el diablo es astuto. Lo que hace es que usted sigue ese hilo y no lo rompa. Todavía usted dice, no, que un día yo fui a la iglesia, vinieron unos cristianos aquí y me ungí en la casa y todo, y usted sigue con esos cuadros ahí guardados, o debajo de una mascota, o enganchado ahí. Usted no quiere sacarlo de su casa, lo quiere quemar o botarlo. Usted tiene un hilo ahí, y ese hilo, hasta que usted no lo rompa, esas maldiciones no se van ahí, ni de usted, ni de su vida, ni de sus hijos, porque esos hijos vienen después. Por eso usted ve que la familia todos nacen que son drogadictas, que todos fuman, que todos son sicarios, que todos atracan, y van replicando todo. Es un hilo, hermano, que hay que romper. Esos son espíritus, persiguen a esa familia para mantenerla esclavizada, porque mientras están ahí, rompa eso. Un hijo de ustedes se puede desviar por una mala conducta, quizá cualquier cosa, pero si usted ora, hermano, con fe, y usted se mantiene, usted da ejemplo, su hijo de una u otra forma, aunque cometa un error, tenga que pagarlo y después a salir, pero él no tiene un hilo, es lo que tiene una conducta que hay que trabajarle. Puede ser a través de un psicólogo, a través de la oración. El Señor obra, pero a veces tenemos la creencia que los científicos o vamos a poner, o los psicólogos, o la persona lo puso el enemigo no pone nada bueno, el enemigo no, todo lo que nosotros tenemos nos lo dio Dios,
Ahora, lo que pasa es que hay cosas que lo usan para, o sea, usted puede tener un don, los dones lo da Dios y usted lo mal usar. Usted puede tener un don, va a ponerse psicólogo y usted puede ayudar a una gente que tenga un problema, pero si usted coge ese mismo don, esa experiencia de psicólogo y usted lo que hace es manipular a una gente, sea para sacarle dinero o sea con una intención diferente, bueno, ya usted usó ese don para algo malo, pero no porque el don lo dio el enemigo, sino es porque usted lo mal usó. Ahora, Dios es que lo da. Lo malo es cuando lo malo usan. Eso es que se puede ir a un sitio a tratar y eso. Obviamente le oran a Dios para que Dios le busque una persona que sea temerosa de Dios y que tenga esa facilidad de ayudar a un hijo que tenga en droga. Eso es si alguna conducta que por un amigo o un delito. Pero si es una maldición, hermano, que usted arrastra, renuncia a todo eso y rompe ese hilo también. Vamos a entrar a un tiempo de oración. Espero que esta palabra haya edificado a un hermano de los que están ahí. Si la esposa mía tiene la lista de oración, yo no he anotado muchos números, muchos nombres que digan. Amén, gracias a Dios. Tenemos, para la bendición de Dios, tenemos varias oraciones. Hermano, hay muchas necesidades. El niño mío tuvo 2 días con fiebre, parece que es una gripe que anda. Y nosotros oramos, yo nada más le dimos acetaminofén como 2 veces. Y hoy, para la gloria de Dios, una fiebre muy alta, amaneció bien. Lo único no, sino que yo sentía que el Señor obraba, nunca perdió el apetito. Yo mismo le preguntaba, porque lo sentía muy caliente, y decía, pero tú estás muy caliente, ¿tú no sientes dolor de cabeza? Y me decía, no. Y el niño mío tiene 7 años de edad. Y yo decía, pero no, y me decía que no. Y yo decía, oh Señor, pero para el pronóstico que tenía, gloria a Dios, el Señor me lo mantuvo siempre con la defensa alta. Y hoy amaneció bien, ya está todo bien, no tiene fiebre, nada. Y le creí al Señor, yo dije, Señor, si tengo que llevarlo al médico, yo lo llevo. Tengo fe, sánamelo aquí en la casa, pero si lo tengo que llevar, amén, lo llevo. Porque como yo dije, los dones los dio Dios. Pero el Señor hizo la obra aquí. Gracias a Dios, el niño está bien ahí, aleluya, para la gloria de Dios. Está sanito ahí y anda por ahí, ya ustedes saben. Feliz de la vida. Hay que orar y poner y en fe, el Señor lo hace. Vamos a empezar la oración. Nuestra hermana que está aquí conectada, mi hermana Yané, para que se ponga en comunión. Yo tengo aquí varias oraciones, son como 7.